Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. El día de hoy vamos a tener una conversación, no una entrevista, sino una conversación entre dos personas. Hoy en este diálogo me acompaña Arnoldo Galvez. Bienvenido, Arnoldo. Hola, Lucy. Esta nos la debíamos de hace ratos, ¿verdad? Hace ratos porque teníamos tiempo de hablar que teníamos que hacer un programa juntos. Yo sé que últimamente lo conocen por esos episodios de Pasado Presente, que están muy buenos, o por los episodios culturales, pero Arnoldo es más que cultural y pasado presente. O sea, también Arnoldo tiene una carrera, podríamos decir, ¿no? En ciencias sociales, administración pública, paz y demás. O sea, un montón de temas que van más allá de su faceta cultural y fanática de la historia que la audiencia aquí en Tangente conoce. Sí, claro, pero yo nunca he querido ser, digamos que para mí el concepto de cultura lo entiendo como una cosa muy amplia que incluye esas dimensiones. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que estás haciendo en todo caso cuando decís cultura en ese sentido es, creo yo, es una mirada, es una manera de ver que va a contaminar toda tu visión de la realidad. Y ahí incluís también el análisis social, político, etc. Que yo no soy un experto en eso, nunca lo he pretendido, pero me parece que si uno, por ejemplo, es un lector de la historia y de la literatura, y entendés la literatura en su sentido profundo, no solamente como un recurso de entretenimiento, de entretener las horas en lo que llega a la muerte, digamos. Uh-huh. Eso es la vida, entretener las horas en lo que llega a la muerte. Eso es la vida. Entonces sí, digamos. Que los lectores tienen una autoridad para interpretar la realidad, me parece a mí. Uh-huh. Los lectores de literatura. Y si quieren leer más acerca de Guatemala para comprender a este personaje incomprensible, recuerden que nuestro patrocinador Piedra Santa tiene librerías ubicadas en la 11 calle y en la 5ª calle en zona 1, en Géminis 10, y tienen un 25% de descuento en todos los libros al pagar con Sigi, la aplicación Sigi para celular, ZIGI. Si pagan con esa aplicación van a obtener un 25% de descuento para poder comprar más libros y aprender más. Y hoy quería hablar sobre Guatemala, pero no desde la coyuntura ni desde lo que hablamos normalmente en este podcast, que es analizar qué es lo que está sucediendo específicamente en el momento histórico que estamos viviendo, sino quería hacer un episodio un poco más de profundidad, pues aprovechando lo que decías, ¿no? De usar esos anteojos que te da la literatura para pensar en Guatemala como un personaje, porque yo no sé si a ti te pasa, pero yo considero que Guatemala es un lugar donde muchas veces la realidad supera la ficción. O sea, las cosas que atestiguamos y que vivimos los guatemaltecos, en especial el fenómeno político, son cosas que a veces desafían la lógica y que yo creo que a ningún autor se le ocurriría esos giros de tuerca que vemos que suceden en este país. No sé, pienso, por ejemplo, todo el año pasado, que fue una locura y que todas las predicciones de los analistas y los expertos pues fallaron porque a nadie se le ocurría que iba a pasar lo que pasó. Y en aras de entender este país y esos fenómenos, pensaba que quizá hacer un ejercicio como el que se hace a veces en la literatura o en el cine, de que ves al país o al lugar como un personaje más, no sé, como se hace en las películas donde, sí, Nueva York es un personaje más en esta película. Podríamos hacer un ejercicio similar para Guatemala, pensar como Guatemala es un personaje más en esta historia nuestra, y cómo sería ese personaje. Digamos, si tuviéramos que escribir el personaje de Guatemala, ¿qué características tendría? ¿Cómo sería Guatemala dentro de una historia de ficción? Y aprovechando que ya sos autor de ficción y de novelas y tuviste un libro, Puente Adentro, donde haces un ejercicio similar, pues tal vez empecemos por ahí, por dónde lo atacaste y cómo hiciste que Guatemala fuera un personaje más ahí. Antes de contestarte lo de Puente Adentro, porque está bueno el ejercicio, digamos, mental, de tratar de pensar el país en los términos en que lo estás poniendo. Solo quisiera reaccionar a lo que dijiste al principio, y es que efectivamente la ficción se enfrenta con un problema que no es de realidad. Cuando vos empezás a escribir y a publicar
libros, siempre se te acerca alguien a decirte, yo tengo una historia buenísima que te quiero contar, que la tenés que escribir, que es increíble, que no se puede creer, que no sé qué. Y generalmente esas historias a lo mejor son buenísimas como anécdota. A lo mejor son increíbles, están llenos de giros y de vueltas de tuerca, etc. Pero padecen un problema primordial, que es el problema de la verosimilitud. Ajá. A la literatura, a la escritura de ficción más bien, porque lo mismo aplica para el cine. No le importa si una cosa es real o ficticia tanto. Lo que le importa es que sea verosímil. Y el problema de la verosimilitud pasa por una serie de técnicas y de capacidades en las maneras en que las historias están construidas, que no, digamos que no viene dada automáticamente porque algo sea real. El hecho de que algo sea real, que haya ocurrido en la realidad, que pertenezca al mundo de lo factual, no significa que sea verosímil. Exacto. Y entonces, por ejemplo, un país como este, cuando vos querés buscar herramientas, digamos, una especie de pozo de dónde sacar historias para explorarlas por la vía literaria, Guatemala tiene un montón, aparentemente. Pero el problema es que muchas de esas no son verosímiles. Yo me pongo a contar algunas cosas que suceden aquí. Sí. Yo siempre pensé, por ejemplo, y aquí se hicieron ejercicios literarios que me parecía que estaban condenados al fracaso, como el caso Rosenberg, por ejemplo. Ajá, es que para empezar, Eso no se puede contar en literatura porque no es verosímil. ¿quién se lo va a creer? El esfuerzo, digamos, hay escritores que podrían poner un empeño particular en contar esto. La verosimilitud a veces se alcanza con unos niveles muy minuciosos de detalle, etcétera. Ciertas técnicas que están ahí en la escritura literaria. Pero en sí misma la historia es absolutamente inverosímil. Entonces pretender que eso es fácilmente trasladable a la ficción, no lo es por el problema de la verosimilitud. Pero además, ya la realidad, ya los hechos, te están ofreciendo esa historia extraordinaria. ¿Para qué entonces querés volverla a contar en clave de ficción? Ajá. Ese es un gigantesco equívoco de las razones para las que usamos la ficción. La ficción no está ahí para reflejar la realidad tal cual y simplemente cambiarle de nombre a los personajes que protagonizaron tal o cual historia real, entre comillas. La ficción está para otra cosa. El tipo de exploraciones que hace la ficción es otra. Entonces, doblemente destinado al fracaso. Por un lado, porque una historia como esa no es verosímil y en consecuencia nadie se la va a creer. Y en segundo, porque para contar esa historia ya está la realidad. O sea, sería mejor un documental, una pieza de no ficción, etc. Lo que sea, periodismo, lo que querrás. Pero no la ficción está para otra cosa. Puente Adentro, me preguntaste. Ajá. ¿Cómo harías el ejercicio de que Guatemala sea un personaje? Puente Adentro era una novela, digamos que la intención, aunque esto por supuesto no lo tenés demasiado claro cuando estás escribiendo, pero la intención de Puente Adentro era explorar el hecho de que el trauma, los traumas no resueltos, te condenan a una especie de ciclo del que es muy difícil escapar y que se hereda de generación en generación. Esto lo ha explorado la psicología y la psicología social, que se llama la transmisión intergeneracional del trauma. Que básicamente lo que establece es que una generación es capaz de transmitirle a otra los síntomas del trauma, aunque esa siguiente generación no lo haya sufrido directamente. Sí. ¿Verdad? Y hay evidencia de esto. Absoluta evidencia. Y en lugares, digamos, en sobrevivientes de... Por ejemplo, un sitio donde yo conozco la experiencia, la conozco bien y he leído sobre el caso. En Ruanda, por ejemplo. Ajá. En Ruanda hay chicos nacidos después del 94 que tienen síntomas de trauma, pese a que no hayan vivido el genocidio. Y esos síntomas fueron heredados por la vía de aprendizaje por sus padres. Es decir, lo aprendieron en casa. Y sus vidas están determinadas un poco por los síntomas de ese trauma. Entonces, Puente Adentro era una novela de 2 generaciones de sujetos absolutamente traumatizados por el horror y que son incapaces de, digamos que tienen atrofiada completamente sus capacidades afectivas. Intentan el amor, pero les salen monstruos. Les salen productos absolutamente contrahechos, enfermos, y todo su entorno está, digamos, contaminado por esa incapacidad para
digamos, sostener relaciones saludables y horizontales con otros seres humanos. Todo está contaminado por eso. Esa era la intención, digamos, en términos de los personajes de esa novela. Pero claro, estos personajes no están en el espacio exterior, están en un territorio. Y poco a poco iba dándome yo cuenta, mientras ibas escribiendo esto, porque la historia ocurre en la ciudad de Guatemala, que la naturaleza de esos traumas solo era posible porque estaba ocurriendo en esa ciudad, con ese escenario, digamos. Entonces, el hijo que está tratando de resolver las causas por las que asesinaron a su padre en tiempos... Todavía es en el periodo de la guerra el asesinato del padre, pero ya es en un momento de baja intensidad, es a finales de los años 80. Todavía hay represión, todavía se cometen horrores, pero ya no como en el año 79, 80, 81, 82, hasta el 85, digamos. Ha bajado un poco la intensidad y en ese contexto asesinan al padre. Y el hijo está buscando las razones por las que asesinaron a su padre, pero está recorriendo la misma ciudad. Está recorriendo los mismos sitios del trauma. Se está comportando de maneras muy similares a su padre, en su relación particularmente con las mujeres, por ejemplo. Y al padre apenas lo conoció porque él era un niño cuando lo mataron. Pero toda esa herencia traumática le tiene, como se la tenía a su padre, atrofiada completamente su capacidad afectiva. Y lo que pensaba es que esta podía ser una historia infinita, porque el hijo no resuelve realmente el trauma y no se establece, digamos, cuál es el origen del trauma del padre, aunque interpretas que es la guerra y es la represión, etc. Pero puedes asumir fácilmente que el padre también heredó traumas del suyo y que el hijo, si tiene descendencia, heredará los suyos a la siguiente generación. Entonces, a menos de que uno se ponga serio a lidiar con estos problemas y a buscarles una manera de interrumpirlos, no puedes salir de ese loop infinito. Saben que una recomendación que siempre hacemos aquí en Tangente es de cuidar sus hígados y a la vez tener una opción para pasarla bien el día siguiente luego de haber tomado algunos traguitos, unas bebidas. Recuérdese con el primer trago tomar su cápsula de Party Smart. Eso protege su hígado y además evita que al día siguiente esté con dolores de cabeza o con todas las molestias de la resaca o la goma, como decimos acá. Así que ya sabe, vaya a buscar Party Smart en Super 24, farmacias y supermercados. Sobre todo porque estos traumas, asumiendo que si fue la guerra, por ejemplo. O sea, fueron deliberadamente implantados sobre esta persona. Digamos, no es casualidad que esta persona haya sido víctima de algo que le haya causado trauma, sino que esto es un hecho deliberado que interrumpe pues, un flujo natural de la vida de las personas. Y entonces, esa misma interrupción se requiere una interrupción deliberada en la vida del trauma, digamos, para ponerle un fin. Sí. Sí. Pero yo me he preguntado también, digamos, porque si cometemos el error al pensarnos como individuos, por ejemplo, una persona va a terapia a lidiar con sus problemas. Y esta pregunta habría que pedírsela a un psicólogo, a un profesional de la salud mental que la responda en realidad. Pero es una pregunta que estoy haciendo. Una persona va a terapia a atenderse sus clavos, ¿no? Habla del contexto. Digamos, cuenta solamente lo que le hizo su mamá o su papá, un incidente traumático de la infancia, que no se lleva bien con su esposo, que tiene líos con su hermano, lo que querrás que uno cuenta en terapia, ¿no? Y el terapeuta va ahí buscando mecanismos de orientación para este atormentado individuo hipotético, ¿no? Habla del contexto. Habla de que, por ejemplo, si es un tipo de mi edad, de 40 años. Y 2. 1. Dale, sí, por favor. 2 que vas a cumplir este año. Sí. Gracias por eso. Hablando de traumas. Si es un tipo de mi edad, habla, por ejemplo, que vivía en una ciudad cuando yo tenía 28 años, apareció una cabeza cortada en las gradas del Congreso de la República de un ser humano. Habla de que, por ejemplo, yo me movía entre los años
2008 y 2012 yo me movía mucho en bus, por ejemplo, en el transporte público, y aparecían pilotos de bus asesinados todo el tiempo, y yo iba pensando todo el tiempo mientras iba en el bus que en cualquier momento iban a tirotear el bus en la hora pico que iba lleno de gente. Esa clase de cuestiones las contamos, creemos, estamos absolutamente conscientes, creemos que eso que ocurre de nuestra nariz hacia el mundo, digamos, somos también nosotros. Sí. Y estamos completamente traumatizados y afectados por eso, por ejemplo. La pregunta del psicólogo no te la podría responder yo, pero lo que sí te puedo decir es como persona que ha ido a terapia en más de una ocasión, uno sí cuenta su contexto. Y el lugar donde te suceden las cosas... bueno, al menos yo como una paciente aislada, sí hablaba del contexto en donde suceden las cosas. Y te digo, hay lugares que sí te dejan esa huella. Te pongo un par de ejemplos. Uno de mis primeros traumas que yo viví fue a partir de una situación de abuso verbal, no sé ni cómo clasificarlo, no sé, creo que es como abuso verbal o un profesor que me trataba muy mal, me gritaba, amenazaba, etc. Viví una situación muy fea en la universidad en uno de mis últimos años. Y yo recuerdo las gradas que te llevaban de un nivel de la universidad a otro, hacia abajo, por donde estaba una oficina donde este personaje rondaba. Y fíjate que años después, visitando la universidad, todavía pasar por esas gradas causaban una reacción. Otro ejemplo te voy a poner también. Mi tercera hija fue prematura. Y ella pasó 35 días en cuidados intensivos, incluyendo pues una cirugía de corazón y demás. Una experiencia que cualquier madre o padre de bebé prematuro, tú puedes decir, es traumática en tu vida. O sea, definitivamente. Y ha habido 2 lugares que me causan una reacción, como, no sé, ataque de pánico se le podría llamar, no lo sé, cuando paso por ahí. Uno fue, a ella le hicieron su postoperatorio en el Hospital Esperanza. Y estando en el postoperatorio, a ella le dio un paro respiratorio en mis brazos. O sea, yo pude ver el cambio de color de su carita, casi azul, ¿no? Y me sacan del lugar y me dicen, usted se tiene que salir, llaman al médico y lo demás. Yo paso por esa calle, en la 6ª Avenida, en la zona 10, enfrente del McDonald's y el hospital, y hasta el día de hoy es la reacción, ¿no?, del paro respiratorio. O en el Hospital Roosevelt también, donde ella tuvo que trasnochar para poder hacer su cirugía de corazón en Unicar. Pues yo por motivos de trabajo, yo creo que ya toda la audiencia, la gente sabe, ¿no?, que yo trabajo en el Ministerio de Salud, pero el ingreso al ministerio está por el Hospital Roosevelt, y los primeros días de trabajo, de verdad me costaba pasar por el hospital, porque era recordar ese trauma. Entonces, al menos a mí como paciente, no sé si esto es extraordinario en mí, no lo creo, el lugar físico donde te suceden las cosas también tiene un impacto sobre tu misma vivencia o trauma. Así que yo sí te creo que, usando el transporte público, tuvieras esa reacción. Pero ese soy yo, entonces ahí ya tenés un problema de un montón de gente que está pasando exactamente lo mismo. Es decir, el conjunto de la sociedad. Así es. Que atestiguó la cabeza cortada en los pies del Congreso de la República. Eso fue en el 2010. O las fotografías del fiscal que decapitaron en Alta Verapaz. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Porque no somos uno. Y por eso te digo, ¿cuán consciente estás a la hora de explicarte tu propia vida y tus propios traumas de que todo individuo es un habitante de la intersección donde se encuentra lo individual y lo colectivo? El pasado y el presente. La historia está ahí, viva en vos. Sí, totalmente. Está teniendo, digamos, una influencia permanente en tu historia personal, digamos. Y en tu manera de tomar decisiones y en tu visión del mundo, etcétera, etcétera. Sí, o sea... Ese sí es un tema de exploración de la ficción. Por eso hacía una diferencia. No solo el traslado de historias que te parecen increíbles que ocurrieron en la realidad a las páginas de una novela. Porque para eso ya está la realidad. Pero explorar por la vía de la ficción, digamos,
los mecanismos secretos del trauma y los mecanismos secretos del trauma colectivo e individual, y cómo somos habitantes de esa intersección. Eso sí es material de exploración literaria, digamos, me parece a mí. Y a todo esto íbamos a decir cómo sería Guatemala si fuera un personaje. Y creo que nos desvía medio, ¿no? No, en realidad no, porque, digamos, se puede inferir a partir de lo que he dicho. Hagamos como esquemático. ¿Cómo es ese personaje de Guatemala? Esto sería demasiado obvio, pero si fuera una persona tendría que tener visibles en la cara las cicatrices de su dolor, digamos. Uh-huh. Y voy a hacer una pausa porque en estos días de calores, recuérdese que cuando el calor aumenta, empiezan las infestaciones de pulgas y garrapatas en los perritos y también en los gatitos, ¿no? Así que recuérdese que ahí está Bravecto y Bravecto Plus. Son desparasitantes externos originales que duran 12 semanas y combaten no solo pulgas, sino también garrapatas y ácaros. Y tienen el respaldo científico para usarlo en perritas que están en gestación o lactantes. No pasa igual con gatitas, pero igual si las gatitas no están en gestación o lactantes, pueden usar también Bravecto. Así que búsquenlo en su pet shop o en su veterinaria favorita, Bravecto y Bravecto Plus. Otra característica es que definitivamente Guatemala sería como un personaje desconfiado. Yo creo que también es obvio. Como que no logra confiar en lo que sea que pudiera llegar a rescatarle, digamos, como tiene una reacción. Yo no sé. Mira, no sé. Más bien, no es que no esté de acuerdo, es que no estoy seguro, más bien. Quiero decir, mira, yo creo que uno de los acontecimientos más importantes que han pasado en Guatemala en los últimos 10, 15 años es el juicio por genocidio. Ajá. Independientemente del resultado huizachesco que terminó retrocediendo el juicio y que si se repitió, eso es irrelevante. Yo estoy hablando del nivel simbólico de lo que ocurrió en ese tribunal durante las semanas que duró el juicio oral por genocidio. Uh-huh. Y uno de los acontecimientos más sorprendentes que ocurrieron ahí fue haber visto sentadas en un tribunal como testigos a las mujeres xixiles sobrevivientes del genocidio. Uh-huh. Ellas estaban haciendo una cuestión que iba más allá de su búsqueda individual de justicia, y incluso más allá de la búsqueda colectiva como grupo de mujeres xixiles de justicia por el daño que personalmente y específicamente a ellas les había sido infligido por el Estado. Uh-huh. Creo que lo que estaban haciendo, entre otras muchas cosas, era restableciendo la posibilidad de volver a confiar en la justicia. Es decir, y ese trabajo lo estaban haciendo por todos. Sí. Porque una sociedad y un país no puede avanzar sin confianza, no funciona. No puedes vivir en permanente desconfianza de tus instituciones, etc. Es probablemente uno de los síntomas de nuestro desastre secular, nacional. El hecho de que no puedes confiar, la ausencia de confianza. Confianza horizontal, por supuesto, adentro de la propia sociedad, entre nosotros, pero también la confianza entre nosotros y las instituciones. Exacto, tu país, digamos. Ajá. Claro. Entonces, este esfuerzo, y además el tipo de víctimas, el tipo de crimen que había sido cometido contra ellas, que era un crimen extrajudicial, era un crimen que no estaba amparado por la ley, digamos. Quiero decir, era un crimen, ningún crimen está amparado por la ley, lo que quiero decir es, era un crimen que buscaba ser legítimo porque el argumento de quienes lo cometieron era que se estaban defendiendo de la subversión o de lo que fuera la manera como se plantearon, digamos, los motivos por los cuales se cometió el genocidio y las masacres en Guatemala. Entonces ellas fueron víctimas directas del Estado. Y deciden 40 años después utilizar el mismo Estado, volver a acercarse ellas mismas al Estado para restablecer un canal y un mecanismo, aunque sea de principio de confianza. Sí.
Y obtuvieron, al menos durante las semanas que duró el juicio, una sentencia de condena. Entonces, digamos, decir así gratuitamente, el tema de la confianza, es probable que sí, pero también hemos visto esfuerzos. Claro. Hay estas ocasiones extraordinarias en donde se hace un esfuerzo heroico por tratar de devolver la confianza. Quizá algo similar a lo que pasó el año pasado. Yo no tengo capacidad para saber, digamos, para ponerme... No me atrevería ni siquiera a tocarlo con pinzas eso. Lo que significa sentarse en un debate oral a contar lo que te hicieron 40 años después y hacer ese trabajo por el resto del país para intentar restablecer la confianza entre las víctimas de los crímenes del Estado y el propio sistema de justicia. Sí. Eso, ahí se rompió algo en Guatemala. Ahí se rompió algo. La imagen, en términos simbólicos, de Ríos Montt sentado en el banquillo de los acusados, también rompió algo. Ah, sí, definitivamente. Y la sentencia en sí, independientemente de lo que pasó después. Por eso digo que independientemente de la huizachada que ocurrió después. Esto también me hace pensar, cuando éramos radio, y éramos, fíjese que, no me recuerdo qué programa hicimos, pero por algún motivo a Rudy se le quedó que en uno de esos programas yo dije que los guatemaltecos éramos víctimas de nuestra propia resiliencia, porque aguantamos, hasta un punto que las cosas no se reparan, sino que solo te aguantás y sobrevivís y encontrar la manera y te las ingenias y así. Yo creo que esa también es una característica que tenemos en Guatemala, que digamos, buscamos otras soluciones y tratás de sobrevivirlas a pesar de que no se repara como el problema causal. Y luego te toca enfrentar las consecuencias de no haber reparado ese problema con tal de solo sobrevivirlo, digamos. No sé cómo lo ves. Creo que sí. Está buena la idea de ser víctima de tu propia resiliencia. Pero también hay otra dimensión, digamos, y es que las transformaciones ocurren en tan largo plazo que vos no sabes al servicio de quién está realmente y al servicio de qué momento en el futuro están también esas acciones de resiliencia. ¿Sabes? Sí. Porque, por ejemplo, una cosa, hablando de cuán inverosímil es nuestra historia, de cuán cosas... Y que conste, por cierto, aquí, que a mí siempre me ha caído un poco mal, o por lo menos he sido muy cuidadoso con tratar de establecer excepcionalismos guatemaltecos cuando miras tu historia. Ajá. Es decir, vos vas a cualquier país, de América Latina, donde sea, y los habitantes de esos países están convencidos de que en su país suceden cosas que no pasan en ningún otro país. Ajá. ¿No? Sí. Entonces hay que ser cuidadosos, creo yo, con la idea de la excepcionalidad de lo que te sucede. Sin embargo, sí hay momentos curiosos, vamos a decir, por lo menos curiosos, en la historia de Guatemala que valdría la pena explorar. Por ejemplo, entre el 44 y el 54 había una democracia en Guatemala. Pero estábamos rodeados de dictaduras en todo el continente. El caso siempre sui generis de México, digamos. Que no era propiamente una dictadura. Pero era como por turnos. Pero luego tenés dictaduras en todos lados, en prácticamente todos lados. Algunas excepciones habrá habido. O modelos, por lo menos modelos de gobiernos altamente autoritarios. Y en Guatemala había una democracia. ¿No? Entonces normalmente tendemos a ver nuestro excepcionalismo y nuestras cuestiones raras que nos suceden también desde el lado de lo negativo, digamos, desde las historias. De hecho, automáticamente pusimos el ejemplo de Rodrigo Rosenberg para explicar cuán inverosímiles son las cosas que nos suceden, claro. Pero en realidad también habría que verlo desde el lado ese que vos has dicho, desde el lado desde el lado de la resiliencia. Es decir, también hemos sido excepcionales quizá en nuestra capacidad de inventarnos maneras de que aunque las cosas estén mal, las cosas no estén peor. Ajá. Porque esa es una pregunta que no nos hacemos con demasiada frecuencia. Somos buenísimos en describir nuestras heridas y nuestros males. Y los males además
históricos, seculares. Pero no nos preguntamos también qué hacemos bien para que las cosas no estén peor. El chapuz. Quizás sea la cultura del chapuz, quizás sea, digamos, no sé, no hemos explorado demasiado eso, tengo yo la impresión. Sí. También somos, por ejemplo, expertos en perder oportunidades. Momentos en donde vos ves la perfecta alineación de circunstancias para que una situación verdaderamente transformadora florezca y la oportunidad la perdemos. Quizá la más dramática que hemos perdido en el último periodo de 30, 40 años sea el año 99, las reformas a la Constitución necesarias para la plena implementación de los acuerdos de paz. Y se fue. Claro. Esperemos que esta oportunidad que tenemos de rescatar nuestra democracia no se nos vaya. Eso es para mí la esencia de la conversación. Ajá. Esta no vuelve, mano. No vuelve. Esta oportunidad no regresa. Esto si no lo... O sea, aquí se tiene que concretar y no hay que dejar que esa ventana se cierre. Por supuesto. Y sí. Nuestro patrocinador San Miguel, que tiene madera de expertos. Y recuérdense que solo en San Miguel pueden encontrar todo lo que necesitan para su proyecto de carpintería y remodelación. Y pueden visitarlos en su tienda, que está ubicada en zona 9, sobre la Sexta Avenida 12-27. Esa es la central, pero ellos tienen tiendas en toda la República. Y lo que necesiten para madera, ya saben que ahí está San Miguel. Creo que otra, digamos... Es bien difícil esa relación amor-odio con Guatemala, ¿sabes? Porque, y a veces yo me recuerdo, pensando en este programa, me recordaba de Lucrecia Hernández Mac, en paz descanse, que ella tenía en su Twitter una descripción que decía algo así como: yo estoy en una relación misógina con Guatemala, que me pega porque me quiere y demás. Y sí lo veo. O sea, yo sí veo que muchas veces la gente que da su vida por el país... y el país lo maltrata, luego termina dando más años, más vida por el país, a pesar de ese mismo maltrato, como que no podés desvincularte. Y eso es un fenómeno, no sé si es único en Guatemala, no sé si es excepcional, pero sí es un fenómeno que he observado mucho en gente que deja la vida acá, a pesar del maltrato que recibe de regreso. No creo que sea honestamente un fenómeno excepcional de Guatemala. Es decir, las grandes transformaciones sociales en la historia de los países exigen enormes sacrificios, con periodos de horror inimaginable, con un montón de muertos, con guerras, etcétera, etcétera. Y luego 30 años después cosechas sea lo que sea, o 40 o 100 años después cosechas sea lo que sea que hayas sembrado ahí. Ajá. Digamos, ¿quién sabe si el ciclo que fue interrumpido en 1954 no está, y de hecho es así, Haciendo el ECMO. de alguna manera relacionado con todo lo que está ocurriendo ahora? Hay unos paralelismos alarmantes entre el 54 y la época actual. Entre otros, la renovación espuria de ciertos pátinas ideológicas, de ciertos envoltorios ideológicos a través de los cuales vos querés justificarte. Básicamente, detrás de los cuales querés esconder tus mafiosadas, básicamente, ¿verdad? Aquí estás hablando como del macartismo y eso, ¿ok? Sí, aquí estoy hablando del anticomunismo del 54, digamos. El anticomunismo como relato ideológico fue el envoltorio detrás del cual se escondieron los quienes estaban intentando regresar a Guatemala al periodo posterior al 44. La revolución lo que había hecho... digamos, porque sus conquistas son como bien básicas. Ajá. Alberto Torres lo decía de manera inmejorable. Era ajustar las agujas del reloj. Era eso. Pero había unos que querían regresar las agujas del reloj al siglo XIX. Claro, por mantener sus mismos privilegios. Y el argumento ideológico que encontraron más eficaz para justificarse y para utilizarlo de trinchera detrás de la cual esconderse fue el anticomunismo. Eso está siendo renovado hoy y por las mismas razones. Y con el mismo discurso. Con el mismo discurso. Es reciclado, son los mismos ejemplos, las mismas reducciones a lo absurdo, es el mismo discurso. Es el mismo Ni discurso. siquiera fueron Las creativos. mismas falacias retóricas, las mismas reducciones al absurdo, lo mismo. Es igual. Es exactamente igual. Entonces,
¿Ves? Estamos hablando de un periodo de 70 años. Este año, 70 años. Y pensando en... Entonces no creas, digamos, que Ajá. si un individuo contribuye y entrega su vida, si quieres, por ponerlo en términos así extremadamente dramáticos, por la transformación de un país, a lo mejor ni siquiera él va a ver los cambios. Él o ella. Que así es. O sea, a lo largo de la historia, como bien decías, eso es lo normal. Rara vez una persona que haya hecho un esfuerzo fundamental por hacer cambios en un país llega a vivirlos. Sí, O sea, claro, pero esa es la historia. Eso no es excepcionalidad de Guatemala. sí. Ahora, hablando de esta Guatemala con heridas en la cara, de sus traumas, esta Guatemala que abusa de la gente que quiere ayudarla, ¿qué es lo que haría falta para curar? Ya va la otra. Te quiero curar. Pero mira, Lucy, O vos te sea, estás dando cuenta de en los aprietos que me estás... O sea, Sí. ¿qué clase de preguntas yo que sé? Pero aquí solo estamos elucubrando. O sea, esto no es una receta científica donde tú me vas a dar No, la menos mal solución para el aclaraste país. que lo mío es la literatura y el arte. Porque Esto es un ejercicio de ficción, lo dijimos al principio. de ¿no? imaginación, sí. Estamos intentando perfilar el personaje de Guatemala y entonces en ese perfil del personaje de Guatemala sabemos que tiene heridas de traumas fuertes y sabemos que esas heridas y traumas no han sido atendidos, al menos no deliberadamente. Y, Mira, para empezar, probablemente, a pesar de que han pasado... Cada año que pasa, sin hacer esfuerzos deliberados en favor de la reconciliación, después de las heridas heredadas por la guerra, le dan argumentos a los que quieren el olvido, a los que quieren enterrar eso y dejarlo para atrás. Los pericos que repiten con frecuencia la idea de hay que ver para adelante, ya dejemos eso atrás. ¿Cómo es el término que les fascina decir? Cambiemos de página. Ajá. Preguntarle a alguien que está completamente traumatizado si puede fácilmente cambiar de página si no enfrenta y mira de frente al monstruo de su propio trauma. Si no lo miras de frente y sos capaz de nombrarlo y de siluetearlo y de conocer el tamaño del monstruo Exacto. Y el efecto que y el tiene en ti. grosor de sus colmillos, las dimensiones del daño que todavía te puede causar, si no sos capaz de hacer eso, ahí va a seguir, agazapado entre las sombras, determinando el curso de tu vida, digamos. Entonces, para mí es eso. Primero es voltear a ver de frente. Y eso significa, y eso es complicado, ¿verdad? Porque eso significa, digamos, sobre todo en un conflicto que tiene dos bandos ideológicos claramente identificados, disputándose el territorio que es la historia, implica necesariamente, por lo menos como punto de partida, considerar que los traumas del otro son tan legítimos como los tuyos. Ajá. O sea, un ejercicio de empatía heroica. Claro. De ver el otro lado y decir, sí, yo estoy herido, lastimado, traumatizado. Y que a veces Y el los otro ciclos de también. víctima-victimario es una serpiente comiéndose a sí misma, dando vueltas. ¿Qué pensás de esa frase, ni perdón ni olvido? No, creo exactamente lo contrario, pero para perdonar hay que saber lo que vas a perdonar. Estar plenamente clarísimos de qué es lo que estás perdonando. El olvido no. El olvido no, porque el olvido es amnesia, el olvido es correr el riesgo de que por olvido no seas capaz de identificar cuando los tambores del horror comienzan a sonar en el horizonte. Sí. Y el olvido es también sacar de las páginas de la historia a tantas personas Y el perdón, además, esas consignas, el perdón es un asunto individual también. ¿Ah? Sí, yo también tengo mis problemas con esa frase. Lo que pasa es que a lo mejor se asoció el perdón con las amnistías y cuestiones más de ese tipo. Pero el perdón, realmente, el auténtico perdón es un asunto individual. Eso es cosa de cada quien. El olvido no puede ser. Más bien lo contrario. Y cómo recordar de una forma que sea respetuosa y no revictimice también. O sea, yo entiendo, o sea, definitivamente hay que recordar
Y hay que tratar de tener la forma, no está todo el tema de la objetividad, ¿verdad? Porque ¿cómo recordás de una forma que sea objetiva? La memoria no es objetiva. Ajá. Y aquí a veces se ha usado indistintamente el término memoria como sinónimo de historia, y no son lo mismo. La historia por lo menos tiene pretensiones de rigor, digamos, de contraste, los etc. La hechos. memoria pasa por otro lado. Y la memoria además, la memoria tiene que ver con las emociones también. Porque uno recuerda lo que sintió, no solo el hecho. Exacto. Y el lugar, la subjetividad de la memoria la fortalece más que... Al decir subjetivo no estoy diciendo inválido o esa es tu opinión y en consecuencia no está necesariamente fundamental. Más bien la idea es que la memoria se enriquece por el recuerdo de las propias emociones que te hizo sentir el hecho en particular que estás intentando recuperar y retratar. Entonces, volviendo a este tema de curar esas heridas de Guatemala, ¿no? O sea, sí tiene que haber una forma de honrar lo que sucedió y no echarlo a un lado. Sí, la otra cosa es que, mira vos, yo tengo una pregunta sobre a mí me llama la atención un tema, a lo mejor no tengo demasiadas respuestas, no tengo... Ahora estoy empezando como a mapear una posible bibliografía sobre este tema porque me parece muy interesante. Ajá. Que son las circunstancias... Cuando la mapeas me la pasas. Son las circunstancias psicológicas por las cuales un individuo... Ajá. Psicológicas, quiero decir, temperamental, esta suma de variables, ¿verdad? Por las cuales un individuo decide adoptar una u otro sistema ideológico, digamos, decide posicionarse en uno u otro lado del espectro ideológico. ¿Qué está pasando ahí? Digamos, ¿qué suma de elementos están ocurriendo para que vos te ubiques ahí? Y por supuesto que los que me llaman más la atención no son tanto los que se ubican más o menos en el centro, y que utilizan quizá la ideología como una lente para mirar la realidad y establecer prioridades, ¿verdad? O sea, la gente más racional no es la que te interesa. No, me interesan sobre todo los radicales. Y los radicales, la característica que he notado en términos de sus posicionamientos ideológicos es la que, digamos, para quienes la visión ideológica del mundo suya y de su adversario es un asunto moral. Ajá. Y en consecuencia irreconciliable. Entonces la búsqueda de consensos, la búsqueda de caminos mesurados a medio camino entre una cosa y la otra es imposible, porque para individuos como estos, tanto los que están en el extremo como los que están en medio, los que están en medio son tibios y los escupirá Dios de su boca. Y los que están en los extremos son inmorales, son malos. Son gente mala con la que yo no puedo lidiar. Y eso establece unos problemas verdaderamente serios en términos de reconciliación y de búsqueda de consensos, etc. Sí, incluso en la literatura de polarización, lo que se dice es que al final las ideologías se vuelven en religiones seculares. Ah, sí. O sea, al final es la sustitución de un dogma por el otro. Sí. De decir, si esta persona cree que el Estado debe de ser el que gestiona los bienes, ese es un pecado mortal, no sé. O sea, es como, quizá el lenguaje cambia, pero al final es la sustitución de un dogma por otro y es la incapacidad de ver los matices, el contexto, etcétera, porque como la misma palabra lo dice, se radicalizan, ¿no? Y sí, definitivamente, si tú pensás que moralmente hay un problema con la otra persona, eso te pone el freno totalmente, porque tú decís, yo no puedo alejarme con una persona que moralmente está mal. No solo porque desconfío... Perdón la interrupción. Claro que me estoy refiriendo a los que tienen auténticas convicciones ideológicas, no a los que utilizan una narrativa ideológica como escondite detrás del cual justificar las mafiosadas que hacen. Esos son moralmente malos y vos lo sabés, son mafiosos, digamos, básicamente. Yo me estoy refiriendo a la gente que está auténticamente convencida. O sea, los que sí se compraron el cuento, claro, digamos. Pero ese asunto de la religión y de la ideología es viejo. Es decir, en el funeral en las vísperas del funeral, de la organización del funeral de Lenin,
Esto lo entendió inmejorablemente Stalin. Fue Stalin el que se le ocurrió esta idea. Stalin sabía que ha muerto Lenin, que va a haber disputa, va a haber un vacío de poder, hay disputa entre los liderazgos del círculo cercano de Lenin, particularmente entre Trotsky y Stalin. Ajá. Pero Stalin ya está viendo venir la posibilidad de que él ascienda al trono del Partido Comunista Ruso, soviético. Y como Stalin, me parece que su chance durante los primeros años de la revolución era el tema de las identidades nacionales que conformaban la Unión Soviética. Uh-huh. Y las tensiones que generaban todo ese montón de países con culturas, incluso religiones, idiomas diferentes, que integraban ese territorio gigantesco. Es natural que él haya pensado, si a esta gente les estamos quitando el poder integrador de la iglesia, el engrudo que provee la iglesia para cohesionar todo este territorio gigantesco, vasto. Es decir, ¿cómo mantienes unida una cosa de ese tamaño? Es impresionante, ¿no? Sí, porque si no... Bueno, evidentemente por la vía de los curas no va a ser, yo no voy a restituir el poder de la iglesia, ni mucho menos. Hay que inventarse otra religión. Y lo que se inventaron fue la religión del marxismo-leninismo, del estalinismo, y embalsamaron el cuerpo de Lenin y lo pusieron en exhibición. Ajá. Utilizando recursos claramente provenientes de la tradición, en este caso ortodoxa, pero que los católicos también la utilizan, de adorar un cadáver. Uh-huh. Y se convirtió en un santo secular, que estaba expuesto y que la gente iba a visitar. Sí, sí. Eso es sustituir una religión por otra. Sí, lo mismo que hicieron con Evita Perón también. En el caso además, en donde además tenés la emergencia de que sabes que tenés que proveer de cohesión a ese territorio gigante y que ya no tenés el recurso de la religión porque los curas son tus enemigos. Entonces había que inventarse una religión. Y un santo. Que no hay religión sin santos. Sin centro de adoración, digamos, sin sitio de peregrinaje, sin esa clase de cuestiones cuya eficacia está probada por 2000 años o 3000 años de antigüedad. Ahora lo que yo veo es que hoy día el engrudo, como tú decís, no tiene que ser tan fuerte favorita. Tampoco. No. O sea, hoy día no necesitas embalsamar a un Lenin para lograr el mismo efecto. Hoy día basta... ¿Para lograr qué efecto? Ese efecto cohesionador que, si querés decir, emboba a la gente para llevarlo a tener esta religión secular donde solo repiten cierto tipo de ideologías, etc. O sea, hoy día no hace falta todos esos efectos especiales de embalsamar a una persona No, eso era para mantener integrado un imperio de las dimensiones del imperio ruso. Ajá, pero suponete ahora ves cómo estas ideologías, religiones seculares, logran una cohesión similar, incluso que trasciende fronteras, con mucho menos. Con ciertos como preceptos. Ser un individuo es un trabajo cuesta arriba. Ajá. ¿Verdad? Mirar de frente el absurdo y el sinsentido es un trabajo cuesta arriba. Todos necesitamos abrazarnos a un sistema de ideas uh-huh. que nos haga más fácil el camino al Gólgota, digamos, que en realidad es al despeñadero, que es nuestra propia muerte. Esa es la verdad. Qué dramático. Pues sí, pero es la verdad. O sea, para ti es como la muerte, el Gólgota. Sí. Y que no tiene sentido, además. Ajá. Porque le pones todo el empeño a esta cosa que se va a terminar. Entonces, todos necesitamos los relatos uh-huh. de sentido. Uh-huh. Los grandes relatos que nos proveen de sentido. Sea por la vía de la adopción de un sistema ideológico, por la vía de la religión, por la vía de lo que querrás. O la historia que vos te contés como individuo vos misma. Pero eso es bien difícil de elaborar. Ajá. Porque no tiene el respaldo, además, del colectivo. La maravilla de los sistemas ideológicos que atraen a tanta gente o de las religiones es que todos están creyendo lo mismo. O sea, tenés tu validación externa, digamos. Claro, tenés validación externa, tenés un relato integrador que les funciona a todos. Entonces vos volteas a ver al amigo que tenés al lado en la banca de la iglesia y él está creyendo lo mismo. Y ese relato que te están contando desde el altar es un proveedor de sentido tanto para él como para vos. Uh-huh. Entonces, digamos, es natural en los seres humanos buscar esa clase de apoyos buscar esa clase de relatos que nos hagan, que nos provean de sentido. Ajá, pero ahora... El problema para mí es cuando vos renuncias uh-huh. voluntariamente
a tus propias búsquedas individuales en favor de estos sistemas que hacen que vos como persona te desaparezcas. Y es muy común, digamos, estar delante de una persona que está completamente tomada por esto y que te hable en consignas. Sí, porque pero a la vez es comprensible, o sea, haciendo el ejercicio de empatía que tú mencionabas antes, donde tenés que ver al otro lado, a la otra persona que es distinta. Es comprensible también que lo hagan, porque es agotador. Pensar por vos mismo. Encontrar tu propia identidad, Es mantenerte agotador. fiel a ti mismo, aceptar tus cambios, porque eso también pasa, ¿no? Que es como, no, pero yo era X y ahora ya no soy X porque ya pasó el tiempo y ya cambié. Como abrazar esas mismas contradicciones que tenés en ti mismo. O sea, todo eso es agotador. O sea, es comprensible también, o sea, haciendo ese ejercicio de empatía, ver a las personas que abrazan por completo esta serie de códigos, dogmas, consignas que te repiten, porque descansan de tener que estar buscando constantemente quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cómo me defino, etcétera, ¿no? Ahora, lo que yo veo es que en estos días que vivimos, el peligro está en que estas consignas que la gente abraza suelen ser extremadamente intolerantes, una hacia la otra. Y en ese aspecto es bien difícil encontrar ese camino que te lleve a vivir en democracia, pues a abrazar la diversidad, a reconciliarte con tus traumas, etcétera. Porque los bandos sobre los cuales descansa la capacidad de ese perdón, de ese honrar la memoria, de ese vivir en democracia, son bandos que están tremendamente identificados con una serie de consignas que no aceptan a la otra y no hacen ese ejercicio de empatía con la otra. Pues en la medida, ahí el problema, ¿sabes? Que el problema le pesa sobre todo a la democracia, en el sentido de la responsabilidad recae sobre ella. Porque en la medida en que la democracia queda capaz de cumplir, de que los sistemas democráticos sean capaces de cumplir en términos de reducción de desigualdades, sobre todo de eso, de por lo menos iniciar a que comiencen a haber síntomas de desarrollo, etcétera, etcétera, en proveer servicios de calidad. Me parece que el discurso de los radicales comienza a desinflarse. Siempre van a haber, pero van a estar aisladitos en sus casas. Pero cuando la crítica es esa, la crítica que se le ha hecho y la razón, el argumento detrás del ascenso de estas nuevas formas de autoritarismo que están saliendo por todos lados y de distintos signos en todo el mundo, es que la democracia fue incapaz de cumplir su función. Ese es el reclamo que le están haciendo, ¿verdad? Ese es el discurso que utilizan. En la medida en que cumpla, se le acaba el discurso a los otros. yo creería, ¿no? Sí. Igual sigue siendo un gran reto también, no lograr que la democracia cumpla, sobre todo cuando es una democracia debilitada. Sobre todo cuando la tarea Exacto. primera que tenés aquí es devolverle su función original a las instituciones que fueron depredadas y utilizadas para cualquier otra cosa, menos para lo que fueron creadas. Sí. Compleja Guatemala y complejo el ejercicio, ya casi nos vamos a quedar sin tiempo y siento que estamos empezando apenas. Esta conversación no tiene final, pues. Ese es el asunto. Ajá. Creo yo. Está destinada a ser inconclusa. Sí. Sí, no debería tampoco de tener un fin porque siguen surgiendo nuevas aristas, nuevas maneras de entender estas cosas. Para mí lo principal es lo que te dije al principio, es decir, que seamos capaces cada vez más de entendernos, no como el individuo que tiene su propia memoria individual de las cosas que le sucedieron cuando era niño y sus recuerdos de la infancia y de la adolescencia y las veces que le rompieron el corazón y sus traumas con sus papás y todas estas cuestiones que son absolutamente importantes para la configuración de un individuo, pero que también te sepas sujeto de una historia y de un colectivo. Y que sos tanto una cosa como la otra. Y que estás de hecho ahí, digamos, la imagen que yo siempre he encontrado más clara es parado en una intersección debajo de un semáforo en amarillo intermitente. ¿No? Donde todo el mundo está tratando de pasar un poquito. Y vos estás en medio de eso.
Y por aquí viene el carril de la historia, y por aquí viene el carril de tus memorias individuales, y todo está entrecruzándose delante tuyo y atravesándote como individuo. Y en la medida en que no... Y ahí es el problema. Quizás ese es un poco también el espíritu con el que estamos haciendo el podcast de los miércoles cada 2 semanas. Ajá. Es el hecho de que de esto no te enterás si no conoces tu historia. Porque es el momento en que uno despierta a su propia historia. El reposo reflexivo que decía Octavio Paz. Que es meter las narices en la historia para después entregarte a la acción. Es en ese momento que te das cuenta, yo vengo de aquí. Yo vengo de esto. Y eso te hace comprender también todo el tema que hablabas tú también al principio, ¿no? De dónde vienen mis papás también. De dónde vienen mis abuelos. De dónde vienen todas esas cosas que te dicen cuando te crían que tienen un origen en algún suceso, pero no es que vengan de la nada tampoco. Digamos, todos esos consejos, todas esas advertencias, todos esos, no sé cómo llamarles, como esas pequeñas reglas con las que te van criando vienen también de la historia de ellos, ¿no? Claro. Bueno, no sé si querías decir algo más antes de... después de todo esto, lo que necesito es... No, pensemos, porque me parece que esta conversación la podemos seguir con más gente. Sí. En este tono. Te vinieron ideas a la mente de recursos, bibliografía, gente que entrevistar. Ok, ahí vemos qué podemos armar. Muchas gracias por la ocurrencia, Lucy. De nada, gracias a ti por irte en esta pequeña como viaje que quería hacer, y gracias a la audiencia por permitirnos acompañarles en sus hogares o en sus carros de camino a casa, y siempre a mí me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció el episodio, qué les gustaría que sigamos explorando, y espero, pues yo me voy reflexionando un montón de cosas, no sé tú, me imagino ellos también. Igual. Y nos vemos en una siguiente aquí en Tangente Podcast.